Hola mundo, ¿cómo están? Para mí es un gusto y un placer estar una vez más aquí en su podcast favorito socioambiental, Exclusivas por el Planeta. Pues estamos de manteles largos no solamente por tener una invitada de lujo, sino que cumplimos nuestro primer aniversario en esta emisión solo aquí en Exclusivas Tlaxcala. Estoy súper contenta y pues estas cuestiones del tiempo son bastante peculiares porque justo estaba platicando con Julio, que es nuestro productor, que le agradecemos muchísimo que siempre esté aquí al tanto de cada una de las emisiones. Me decía, oye, justo cumplieron un año y yo ni me acordaba de que siempre andamos de aquí para allá tratando de inspirar y motivar a más personas en cuidar nuestra casa común. Así que pues sería extraordinario que nos comenten en la cajita de comentarios sí, ¿cuáles ha sido uno de sus podcasts favoritos? Tenemos varios, así que los invitamos a que se vayan a nuestras redes sociales para ver todos los podcasts y puedan conocer un poco más de lo que hacemos. Ahora sí, pues estamos súper contentos, ya estamos terminando el mes de agosto, estamos comenzando el mes patrio, estamos súper emocionados de los festejos, etcétera, pero este podcast especial tiene que ver con unos organismos muy peculiares que muchas veces no son tan visibles, pero son súper importantes para nuestros bosques. Y pues bueno, bienvenidos a este episodio que tiene por título Hongos micorrízicos, los superhéroes del bosque. Así que bienvenidos a este subpodcast y tenemos una invitada especial que es la maestra Gema Galindo. ¿Cómo está? Bienvenida, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto estar aquí y poder platicar un poquito sobre estos organismos extraordinarios. Muchísimas gracias y pues esperemos que estén disfrutando tanto este podcast como nosotros. Me encantaría que nos pudiera compartir un poco quién es Gema Galindo. Nos voy a comentar de manera muy rápido para que el público conozca quién es nuestra invitada de lujo del día de hoy. Muchísimas gracias. Pues soy Gemalilia Galindo Flores. Soy bióloga de profesión con Perfecto. estudios de posgrado en la UNAM. Migré a Tlaxcala afortunadamente ya hace más de 30 años, Wow. en donde fui recibida con mucho gusto por un grupo de investigadores también de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y comenzamos a hacer Wow. investigaciones con hongos. Estoy adscrita al Centro de Investigación en Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y pues como lo mencionas, mi línea de investigación está relacionada con el conocimiento de los hongos ectomicorrizógenos, que son hongos que se asocian a las plantas de interés forestal, siempre con miras a la restauración de bosques templados principalmente. Wow, qué increíble. Justo ese dato no sabía que haya sido tan bien recibida aquí en Tlaxcala y para mí pensaba que era menos tiempo que llevaba estas líneas de investigaciones, pero bueno, 30 años es bastante considerable, entonces este podcast seguramente va a ser un poco largo para tratar de resumir todos esos trabajos increíbles. Pues bueno, el día de hoy me encantaría que pudiéramos hablar en específico de este grupo tan peculiar de hongos y pues hablamos un poquito del tema de hongos en el podcast pasado, así que váyanse a ver el podcast pasado, donde hablamos un poco de los hongos, la diversidad, etcétera, pero no todos los hongos son tan fáciles de ver y de estudiar, ¿no? Hay muchísimos, entonces me encantaría que pudiéramos hablar en específico de este grupo y pues bueno, por eso me encantaría que nos pudiera compartir al público y a mí ¿qué son los hongos micorrízicos y cuál es su diversidad? Por ejemplo, cuántas especies o género que puedan existir a nivel mundial en México y pues sobre todo en Tlaxcala, que seguramente es muy vasto el conocimiento que se tiene al respecto. Bueno, pues los hongos micorrízicos son un grupo muy particular de Ok. hongos y digamos lo que son hongos mutualistas, es decir, Mm, que causan beneficios a las plantas con las que se asocian. súper. Precisamente su nombre lo dice, se asocian a las raíces de las plantas y en esas raíces va a haber una interconexión Ujú. entre los micelios de los hongos con las raíces de las plantas, a través de las cuales se va a dar el intercambio de nutrimentos entre ambos organismos, que es sumamente importante para el mantenimiento de las plantas y con ello de los ecosistemas, ¿no? Se conocen una gran cantidad de especies de hongos ectomicorrizógenos, alrededor de unas 7,000, 8,000 especies, Wow. basados en las características que vemos a simple vista en Ujú. un hongo como tal, que es el sombrero y el pie.
Sin Okey. embargo, con estudios y técnicas recientes como la biología molecular, se han descubierto otra gran cantidad de especies que se desconocía que formaban este tipo de asociación, porque nunca forman esta estructura Ujú, que ujú. conocemos comúnmente, El sino se sombrerito. encuentran por debajo del suelo, nunca fructifican, pero que están jugando un papel importante al asociarse con las raíces, ¿no? Claro. Como mencionábamos, ya tenemos más o menos 30 años en el Centro de Investigación en Ciencias Biológicas, un grupo muy grande de micólogos, no solamente yo, sino hay varios compañeros que se dedican al estudio de los hongos y se conocen alrededor de unas 700, 800 especies de hongos Guau. que forman este tipo de asociación únicamente. De ellas, alrededor de unas 400, 300 especies que en Tlaxcala se han encontrado que forman asociación micorrízica con diferentes tipos de árboles, como son los pinos, los encinos, los sabinos, el pinabete, por mencionar algunos, Guau. y que son sumamente importantes en el mantenimiento de los bosques, ¿no? Entonces, eh, y eso es lo que se conoce, ¿no? Claro, claro. Se ha calculado que por cada especie vegetal que vemos en el Okey. planeta, alrededor de unas 20 especies como mínimo se encuentran asociadas a su raíz y que causan Guau. beneficios a esta, ¿no? Entonces, pues ese número que te estoy dando se puede incrementar potencialmente por todos estos descubrimientos que se han hecho de las especies que se asocian a las plantas y que, como tú bien lo mencionabas, son microscópicos o son tan pequeños que pasan desapercibidas Claro. cuando vamos al bosque. Y en ese sentido, por ejemplo, son tan microscópicos y tan diversos, y bueno, en el podcast pasado hablamos de ciertas herramientas, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas típicas o comunes, o cuáles son las herramientas que ustedes utilizan, su equipo, pues, para hacer visible lo invisible? ¿Ahí es solo el microscopio o cómo hacen? Me gustaría Ujú. que pudiera compartirnos un poquito más para ver la relevancia de los estudios que hacen y si es muy complejo o no, o bueno, más allá de que si es complejo o no, porque eso depende de cada uno, pues, para conocer un poco más cómo se estudian. Pues es muy diversa la forma de estudiar a Okey, los hongos, ¿no? Dependiendo desde el punto de vista que quieras conocer. claro. Lo primero es ver qué es lo que existe en Claro. Tlaxcala, en México o en el planeta. Y Ujú. para eso, pues hay herramientas. Las clásicas que se utilizaban es la identificación de las especies a través de sus características morfológicas, es decir, el Ujú. tamaño, los colores, las formas, Claro. principalmente del cuerpo fructífero, que es lo que vemos. Luego se hacen observaciones al microscopio de esporas, de cómo está conformado el tejido, de Claro. estructuras particulares, y eso se compara con claves especializadas en donde ya Okey. tú dices, presenta este carácter, no presenta, y así vas determinando la especie. Súper. Sin embargo, pues como te mencionaba y como lo mencionaron en podcasts anteriores, existen herramientas muy novedosas como es la biología molecular, la metagenómica, Claro. en donde a través de la extracción del ADN, ya sea de los hongos o del suelo, que se Ujú. encuentra todo lo que encuentras en el suelo, lo extraes y lo secuencias para encontrar toda esa diversidad de especies. Y eso también se compara con bases de datos genéticos para determinar qué especies hay. Entonces son nuevas herramientas que te permiten conocer algo que no ves Claro. así de manera tan sencilla, ¿no? Cuando vas al A campo, simple sino lo vista. que está en el suelo o lo que se asocia a la raíz y que no lo ves, o los micelios que pues no sabes que Claro. están ahí, ¿no? Son algunas técnicas de estudio. También se estudian a nivel fisiológico, se hacen aislamientos, cultivos en laboratorio de esos hongos, de los micelios, y ves cuáles son las formas de crecimiento, sus requerimientos nutricionales, las temperaturas, las fuentes de carbono, para así poder seleccionar cuáles son los hongos que pueden tener potencial para producir inóculos o biofertilizantes utilizados para el crecimiento de las plantas, ¿no? Entonces, Claro. hay un sinnúmero y luego pues es probar esos inóculos en invernadero y en campo Claro. para ver la eficiencia de estos hongos.
Claro, y justo comentó un punto importante que me gustaría que ahora abordemos, que tiene que ver, pues, ¿cuál es su importancia, no? Puede ser social, ¿no? Enfocada, pues, en estos estudios que se realizan, o potencial económico, y sobre todo un punto súper importante que a nosotros nos interesa de manera particular, pues son este tema con el tema del la salud del suelo, la biodiversidad, el tema ambiental. Ujú. ¿Nos podría abordar un poco del papel que juegan este tipo de hongos? Bueno, los hongos son sumamente importantes en el mantenimiento de los bosques. Se han dicho que son los ingenieros invisibles que Qué ayudan al lindo. mantenimiento de los bosques, ¿no? Precisamente porque se asocian con las raíces de los árboles o Okey. de las plantas en general. Hablando de hongos micorrizógenos en general, Ujú. con varias especies de plantas y en particular los que se asocian con las coníferas, pues son los que ayudan al mantenimiento de los bosques, ya que permiten la sobrevivencia de las plantas, por un lado. Por Claro. otro lado, esos micelios, cuando vamos al campo y levantamos la hojarasca y vemos un algodoncillo Ah, blanco, sí, sí, sí. mucho de ese algodoncillo son este tipo de hongos micorrizógenos. Entonces, esos hongos ayudan a mejorar la estructura del suelo, a formar materia orgánica, por ejemplo, a mantener un suelo más aireado, a mejorar la Okey. calidad nutricional del suelo, a establecer redes que conectan una planta con la otra y que sirven como puente para que las plantas pequeñas se alimenten de los nutrimentos de las plantas grandes, ¿no? Ah, Serían como plantas okey. nodrizas. El hongo es el intermediario que está favoreciendo la conexión Ujú. y ayudando a la translocación de esos nutrimentos. Entonces, por eso es que Guau. es importante en el mantenimiento y la salud de los bosques, ¿no? Tienen un trabajo sumamente o una función sumamente importante. Eh, Hablando de otro tipo de hongos micorrízicos, no solo los de importancia forestal, Ujú. pues ayudan también en el crecimiento de plantas de interés agrícola, como Perfecto. el maíz, el frijol, el haba, el arroz, muchas hortalizas como el tomate, por ejemplo, Guau. árboles frutales también. Entonces, pues son importantes en la nutrición vegetal y en el mantenimiento de las condiciones óptimas de los suelos. Y con este último punto me gustaría que pudiéramos abordar, por ejemplo, a mí me gustaría tal vez que tenga mi parcela, mi bosque, mi jardín, como mayor calidad o tenga una mejor salud, por así decirlo. ¿Es muy fácil o difícil, o ustedes recomendarían colocar este tipo de hongos, que obviamente no va a ser cualquier tipo de hongos, tal vez es muy al aire mi pregunta, pero, sí creo que me gustaría saber un poco eso, porque podríamos ahí abordar un poco cómo se pueden utilizar los hongos micorrízicos, pues, por ejemplo, para la restauración de ecosistemas degradados o en riesgo, y también hablar un poco del tema tan importante y tan relevante para Tlaxcala y para México, por supuesto, que tiene que ver con los sistemas, pues no solamente agroforestales, sino la producción misma de nuestros alimentos, ¿no? Y que vemos que se colocan muchos, tal vez, agroquímicos o etcétera. ¿Podríamos cambiar estas prácticas, tal vez colocando o motivando que estén motivando, que puedan colocarse o puedan proliferar este tipo de hongos? ¿Usted Ujú. sabe un poco al respecto? Sí, actualmente precisamente con las nuevas formas de producción sustentable, orgánica y amigable con el ambiente, se proponen nuevas tecnologías del uso de biofertilizantes, ¿no? Ujú. No solamente hongos, sino otro grupo de organismos como las bacterias, por ejemplo, Mm, que pueden ayudar al crecimiento de las plantas y que no son nocivas para el ambiente. Como tú bien decías, muchos agroquímicos, como los fertilizantes, por ejemplo, claro, favorecen un crecimiento rápido de las plantas claro, claro. para tener producción en corto Sí, tiempo. Sin rápido. embargo, pues eso a la larga daña el ambiente. ¿Por qué? Porque va causando erosión del suelo, va Ujú. causando pérdida de las condiciones iniciales del suelo, se pierden nutrientes,
Entonces no es como la manera adecuada, los va haciendo cada vez más pobres y cada vez se Sí, requieren de sí, más más, cantidad sí, de claro. fertilizante, ¿no? Entonces hemos escuchado luego a los abuelos, a los tíos que dicen, es que antes crecía con poquito y ahora le tengo que Uy, echar más sí, 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 fertilizante. sí. Pues es porque los suelos se van degradando. Eh, Ahora las nuevas propuestas son utilizar estos inóculos vivos, Ujú. organismos vivos. Sin embargo, la desventaja es que no vemos los resultados a corto plazo, ¿no? Sino Ah, un ok, poquito a largo plazo, ok. pero lo vamos a ver si hacemos unos cultivos y manejos adecuados, ¿no? Más bien Claro, manejos adecuados. Y más bien es tener un poquito de paciencia para ver los resultados, ¿no? Que es algo claro. a lo que no estamos acostumbrados, Sí, pero es en no. beneficio de nosotros y en beneficio también de los suelos y pues del planeta. En este caso, los hongos se pueden usar como biofertilizantes o se les llaman bioinóculos Ok. para producir las plantas. En el caso de las plantas de interés forestal, lo ideal es usar los hongos que crecen de forma natural, es decir, hongos nativos de las Ahí, zonas ok, ok. aledañas a donde se desea reforestar. ¿Por qué? Porque estos hongos son los que están adaptados a las condiciones del ambiente, a la humedad, a la temperatura, a las características del suelo. Como hay especificidad luego entre el árbol y la planta, es decir, no todos los hongos se asocian con todas las plantas y viceversa, entonces de manera natural ya estamos encontrando que esa planta que se crece ahí Ujú, ujú. va a asociarse con ese hongo, entonces tenemos mayores posibilidades de éxito el usar hongos nativos y plantas nativas de la zona, ¿no? Entonces esa sería una de las primeras sugerencias que hacemos nosotros para producir plantas, en utilizar las cosas nativas, especies nativas de la zona. La otra es también que a través de estas investigaciones, pues podemos seleccionar cuáles son los hongos más aptos para cada planta y producir los inóculos. Hay dos formas muy grandes de producir estos inóculos. Uno es altamente tecnificada Ok. y es un poco más costosa, que es producir el micelio, el algodoncillo en condiciones de laboratorio. Se hace en bioreactores, se puede hacer en cantidades pequeñas. Una limitante es que no se ha podido escalar a grandes cantidades, Ok. pero es sumamente importante porque da buenos resultados. Se han demostrado a través de investigaciones que el hongo coloniza en un 60-80% a la planta, pero además no solamente se forma esa asociación, Ujú. sino que se ve el efecto en el crecimiento de las plantas. Las plantas con los hongos crecen más en cuanto a altura, en cuanto al fuste del tallo, en cuanto a la cobertura del follaje, que una planta no micorrizada, ¿no? Wow. Entonces es sumamente importante este tipo de inóculos. Es costoso, se lleva tiempo, pero se podría utilizar a gran escala. La otra parte es una parte más sencilla, digamos, más rústica, que es la que proponemos precisamente con las comunidades que tienen mucho conocimiento también sobre Claro, los hongos. No, nosotros no imponemos cosas, ellos aprendemos también de las claro, claro. comunidades. Entonces, en este sentido, vamos al campo, vemos qué hongos hay en el bosque, cuáles son los potenciales que se asocian con sus especies forestales de ahí, sus pinos, sus encinos. Los recolectamos y hacemos una especie de licuados de esporas, Ok, que es la semillita de los hongos, por decirlo de una manera muy coloquial, ¿no? claro. Entonces hacemos esos licuados de hongos, les enseñamos a producir la planta, a germinar la planta desde la colecta de la semilla también, germinar las condiciones óptimas para su germinación y luego a inocular la planta y los cuidados que deben llevar. Y con ello pues están asegurando que su planta va a ir inoculada por los hongos que crecen en su bosque y solamente es hacer los licuados de esporas, ¿no? Pero para ello pues hay que Wow, conocer qué hongos son los que crecen ahí. claro. Entonces esa es como una forma más sencilla
que se pueden usar en las comunidades, ¿no? Claro, y en ese sentido, ¿nos podría compartir un poco de esas experiencias exitosas que han tenido? Y una que a mí en lo particular me gustó muchísimo y que formé parte, pues gracias a esta invitación que me hacían el año pasado y que tienen con algunas comunidades, pues el tema de restauración, ¿no? De algunos bosques y que hacen reforestaciones y que tienen como estas... em, como estos pequeños parcelas o estas pequeñas parcelas donde utilizan diferentes métodos y van viendo cómo se puede restaurar el suelo, cómo puede ser que van creciendo los arbolitos y van diciendo, bueno, con tal arbolito hicimos esta práctica y así, etcétera, y que pues se ve a simple vista, por así decirlo, pues esta interacción que se tiene y con estas prácticas de restauración que se están haciendo con hongos. ¿Nos podría compartir un poco al respecto? Sí, pues como comentaba, ya tenemos varios años aquí, un grupo de trabajo que se dedica al estudio de los hongos y a lo largo de ese tiempo se han trabajado con diversas comunidades y en diversas localidades del Claro. estado, en donde precisamente se han probado parcelas o se han establecido parcelas demostrativas con las comunidades para demostrarles el efecto benéfico que tienen los hongos, ¿no? Algunos de ellos han sido en la zona de los Cerros Blancos, Tepetic y Ah, Tizatlán, en claro. donde se inició, fue el primer trabajo que se hizo con gobierno del estado de ese entonces, en donde a través de un programa de restauración integral, contemplando la recuperación del suelo con un grupo Wow. especialista en suelos, los hongos y parte de vegetación, se establecieron programas de restauración de la zona, ¿no? Wow, Los que perfecto. son más de mayor edad o con mayor experiencia como nosotros, pues se recordarán que hace Ujú. 30 años, un poco más, los cerros les llamaban cerros blancos Claro. porque eran cerros tepetatosos con alto contenido de sales en donde prácticamente no crecía nada. A lo largo de este proceso de restauración, en donde estuvieron involucradas varias instituciones, se hicieron labores de conservación del suelo, de propagación de planta y de inoculación, y se fue estableciendo poco a poco con el tiempo la vegetación nativa como el tlaxistle que se utiliza para la elaboración de los Los bastones, bastones. ajá, de Tizatlán, de especies como Juniperus, como encino en esas zonas. Entonces, y ahorita ya vemos que los cerros ya no son tan blancos, ¿no? Ya se ve Sí. una cubierta vegetal. Entonces fue uno de los primeros casos de éxito que se hizo Wow. en ese tiempo, pero pues se llevó sus años Su para llegar a, tiempo. a esta parte. Hemos establecido también parcelas demostrativas en la zona de Alzayanca, precisamente, en la Wow. zona de Tlaxco también, en la zona de Terrenate, con el pinabete, que es una especie que está en la norma oficial como especie rara, susceptible a conservación, Wow. porque sus poblaciones son muy, muy pequeñas, relictos que quedan en el Uy, estado, okey, okey. y entonces a través de este proceso se lograron establecer algunas parcelas en la zona de Terrenate y se vio pues que efectivamente era buena la inoculación de estas plantas con los hongos y la recuperación. Ahí algo que estuvo digamos, en contra de nosotros, la planta ya estaba establecida, pero unos años después se vinieron, nos recordarán, unos incendios terribles en esa zona Okey. que no solo acabaron con esas plantaciones, sino con gran eh, parte del Parte bosque de de esos. esas zonas de Terrenate, Emiliano Zapata, y que ahorita nuevamente ya se han recuperado, ¿no? Pero entonces esta puede ser una alternativa también para cuestiones catastróficas naturales, catástrofes Claro. naturales, ¿no? Sí, sí, sí. Y recientemente tenemos el proyecto de restauración ecológica del Cerro de San Gregorio en San Diego, Ujú. Metepec, Exacto. que también fue un proyecto multidisciplinario conformado por especialistas en cuestiones forestales, especialistas en cuestiones de manejo de suelo, obras de conservación de suelo, botánicos, zoólogos,
y micólogos para determinar primero cuáles eran las condiciones del sitio, conocer qué es lo que Claro. había y luego ya ver cuál era la mejor alternativa para restaurar, ¿no? Entonces, Súper. este proyecto lleva ya casi 4 años que se estableció. Se recolectaron hongos en la zona porque hay pequeños relictos en donde pudimos obtener la Guau, qué fuente de padre. inóculos. Obtuvimos semilla, obtuvimos de Juniperus o Sabino más bien, bueno, es el mismo, de Sabino y del pino, un pino chino o Pinus leiófila, que es característica de las zonas bajas del estado. Se Ok. produjo, se inocularon y ahorita tenemos alrededor de un 90% de sobrevivencia de las plantas. Las plantas ya tienen una altura de 2 a 3 metros, Wow, qué hermoso. creciendo bien. Eh, Están invitados las gentes a unirse a las labores de mantenimiento de este Claro, cerro, porque no se deja solo, hay que darle hay que darle, seguimiento, solamente acompañarlos. así funcionan las cosas, ¿no? No es Sí, reforestar y dejar, sino dar un acompañamiento para hacer labores de mantenimiento. claro. Y entonces ese es como el caso de éxito más reciente. A raíz de ahí, al grupo de trabajo conformado por el doctor Oscar Vázquez Pecuecha, la doctora Elizabeth García Gallegos, su servidora, otros doctores más, pues hemos tenido acercamiento con las comunidades Súper. que están interesados en restaurar sus bosques después de los incendios que se dieron el Claro, año pasado. Entonces, claro, claro. nosotros también estamos abiertos a ese trabajo eh, en conjunto con las comunidades. Claro, y eso es súper importante porque al final de cuentas siempre van a existir, desafortunadamente, pues diferentes acciones, tanto naturales como antrópicas, que van a generar que se degraden nuestros ecosistemas, en este sentido los bosques, pero obviamente, pues sí, van a restaurarse, van a regenerarse estos bosques, pero no va a ser lo mismo acompañados con algunas herramientas o algunas buenas prácticas que dejarlo ahí, ¿no? Porque obviamente va a ser capaz de buscar la manera de ser resiliente y volver a estar como en su estado anterior. Obviamente no vamos a volver a tener el mismo bosque, lo vemos, ¿no? Pero sí creo que eso es muy importante lo que nos dice, pues acompañados, por supuesto, y de la mano de las comunidades, de las personas que están ahí día a día y que puedan hacer estas prácticas junto con ustedes para motivarlos a tener otras herramientas que puedan ayudar a este tema. Pues bueno, ya vamos cerrando nuestro podcast. Me encantaría que el público nos fuera compartiendo cuál fue su parte favorito de este podcast y qué otros temas les gustaría que pudiéramos ir abordando. Para mí sería maravilloso. Y recuerden pues darle like a este video y suscribirse en nuestras diferentes plataformas. Y pues vamos a ir cerrando. Me encantaría que nos pudiera compartir pues cuáles han sido algunas de las limitaciones o por supuesto desafíos que han vivido a lo largo de este tiempo para el uso de los hongos micorrízicos para la restauración de ecosistemas y también pues para investigarlos, para implementarlos y sobre todo, como mencionaba, un punto muy importante de tener paciencia. Yo la verdad no tengo mucha paciencia y bueno, también supongo que también el público, alguien del público será igual que yo, es como de, quisiera tener el control de todo, pero no se puede. Me encantaría que nos pudiera compartir un poco de esto, cuáles han sido estos desafíos a lo largo de estos años en el área de investigación o implementando los proyectos o etcétera, ¿no? ¿Cuáles han sido esos desafíos y por supuesto, pues cómo los han resuelto para poder inspirar y motivar pues a las personas que les gustaría estar tal vez en esta área o dedicarse también a esto, por ejemplo? Pues es un gusto y qué bueno que se fomente el estudio de organismos tan importantes como los hongos. En el laboratorio están invitados a que conozcan las actividades que se hacen, que se unan a los estudiantes de diferentes carreras para ver si es que les gusta o les llama la atención Claro. involucrarse con el estudio de los hongos, perdón, o
simplemente por curiosidad, ¿no? Porque Claro. son sumamente importantes. Las limitaciones, pues la primera que dices es el tiempo, ¿no? Lo Yo primero sé. que les platicamos a las personas que se requiere de paciencia, que en un año no vamos a ver los resultados. Okey, Ahorita, por claro. ejemplo, te estoy mencionando alrededor de 3 años, 4 es cuando ya vemos cómo es el resultado positivo del efecto de los hongos micorrizógenos y todas estas labores de conservación del Claro. suelo, ¿no? Y mantenimiento. Entonces, esa es la primera y la que les platicamos a todos. ¿Quieren restaurar? Esto se lleva Lleva tiempo, proceso, ¿no? Es un okey. proceso. La otra es que la especificidad de los hongos. Te mencionaba, no todos los hongos se asocian con todas las plantas y viceversa, entonces lo primero es estudiar quién se asocia con quién. Muchas veces se han traído inóculos extranjeros, eso lo veíamos, compran biofertilizantes extranjeros de hongos exóticos que no crecen Okey, aquí y que representan un problema. Son especies invasoras que pueden alterar la diversidad propia de los ecosistemas okey. nativos, de las especies nativas, los desplazan por completo. O la otra es que simplemente no se adapten a las condiciones del Claro. país y que se mueran, ¿no? Que no sean eficientes, que no tengan la eficiencia que esperaban. Y entonces dicen, ay, pues esto de los hongos no sirve porque no vimos resultado, pero es porque no están Claro, haciendo con los inóculos adecuado. adecuados, ¿no? La otra es que somos pocos los grupos de trabajo que nos dedicamos al estudio de los hongos, no solo en el estado, sino a nivel nacional, con cuestiones de producción de inoculantes y probar los hongos. Entonces, hace falta que se una más gente al conocimiento de este grupo de organismos para generar más información sobre esto y generar bancos de germoplasma de hongos que puedan Guau, qué ser bonito. útiles precisamente para la restauración en diferentes zonas del estado. La infraestructura, ¿no? Muchas veces en la mayoría de las instituciones trabajamos con la infraestructura que se nos da, que a veces está limitada, pero aún con eso se hacen las Claro. investigaciones. Estamos pues abajo de los países que hacen investigación, digámoslo de punta, entre comillas, porque aquí también se hace, pero ahí sabemos que en países más desarrollados, con mayor poder económico, pues tienen ya los grandes bioreactores donde producen masivamente los inóculos y esta parte no representa una limitante. Entonces, a lo mejor es pasar o que las instancias de gobierno volteen a ver este tipo de tecnologías nuevas, alternativas, que son amables con el ambiente para poder establecer también bancos de germoplasma, laboratorios específicos o biofábricas para la producción de bioinoculantes, ¿no? Que es lo que se hace en otros países, y no Guau. traer inóculos del extranjero. Y la otra, pues, es el contacto con las comunidades, ¿no? Eso es sumamente importante. Les decía, nosotros vamos y les enseñamos técnicas, formas, pero también nosotros aprendemos, entonces es una retroalimentación, Claro. ¿no? De ellos con nosotros y viceversa. Entonces, esas serían como las pautas a seguir para que haya éxito en las reforestaciones y la continuidad también, ¿no? La La continuidad continuidad, es sumamente importante claro. para tener éxito, no solamente dejar el árbol y a la buena De de Dios o adiós. de la naturaleza, sino que, Sí. por ejemplo, en la época de secas, hacer labores de riegos, de auxilio, para que sobrevivan a esas condiciones. Con el cambio climático o cambio global, pues vemos que en las sequías las temperaturas se han Sí. incrementado notablemente y muchas veces eso daña la supervivencia o afecta la supervivencia de las plantas. Entonces, en ese periodo se recomienda hacer los riegos de auxilio, ir a ponerle cada 15 días más o menos un poquito de agua a las plantas que sobreviven. Guau, qué maravilloso recorrido hicimos el día de hoy, y me encanta, justo yo en mi cabecita, no vieran mi cabecita, es como el meme que estoy haciendo muchos cálculos, y yo digo, bueno, si tuviera mayor poder
económico, hubiera más hildas en este mundo, yo diría, conectaríamos esto acá con el sistema agropecuario y haríamos esto y de dónde podríamos bajar inversión para los laboratorios, porque creo que ese es un punto muy importante. Sin duda, en México hay muchísimo talento y en Tlaxcala, pero falta apoyarlo. Entonces, créanme, falta mucho que nos apoyen y parte de este podcast es eso, tratar de apoyar y visibilizar algunas causas, investigaciones, etcétera, en temas socioambientales que creemos de manera muy particular que son importantes y relevantes y por lo tanto sería importante apoyar o visibilizar o que se puedan unir estos puntos, como dicen por ahí o diría Steve Jobs, podríamos unir estos puntos, ¿no? Que en este momento tal vez no sabemos cómo se van a unir. Pues de verdad, muchísimas gracias, maestra Gema. Y por último, me encantaría, para cerrar este podcast, que nos pudiera dar este llamado a la acción, algún mensaje final, algún dato curioso que quisiera que el público se quede antes de despedirnos o algún punto clave que gustaría que las personas se acuerden y que se quede en su memoria con respecto a este episodio que lleva por título Hongos micorrízicos, los superhéroes del bosque. Bueno, pues es hacer como un llamado a que el planeta no solamente está constituido por lo que vemos, Claro. animales, plantas, ¿no? Sino también existen pequeños organismos que se encuentran por debajo del suelo y que juegan un papel sumamente importante en la conservación de los bosques, entre ellos los hongos, que se puede decir que son los ingenieros del bosque, los aliados ocultos o Los aliados, silenciosos ok. que ayudan a la supervivencia y al establecimiento de la vegetación, ¿no? Sin los hongos, la mayoría o muchas plantas no existirían, porque es una asociación obligada en donde si no está el hongo no crece la planta. Entonces de ahí la importancia de este grupo de organismos para el mantenimiento de los bosques. El conocer cómo funcionan, qué papel tienen estos hongos es sumamente importante para la conservación y la resiliencia de los bosques, ¿no? Entonces, no olvidemos a estos pequeños organismos que viven en la naturaleza y que son sumamente importantes. Cuando vayamos al campo, no solo volteemos a lo que vemos a nuestro alrededor, sino que hinquémonos, sentémonos, levantemos Veamos hojarasca qué y hay. veamos qué hay debajo del suelo, que Wow, todo eso es lo que mantiene a la vida que está por arriba del suelo. Entonces, wow, qué bonito. hongos y microorganismos en general son sumamente importantes en el mantenimiento y la conservación de los bosques. Y nosotros, pues sin la vegetación, tampoco existiríamos, ¿no? Claro, qué bonito mensaje y justo como mencionaba, pues hay muchos ingenieros invisibles que están haciendo que nuestro ecosistema, que nuestro planeta, nuestras ciudades, nuestras comunidades, pues sigan tratando de que exista esta vida, ¿no? Y pues depende de nosotros qué impacto deseemos ser en este mundo y sobre todo que generemos, seamos esa chispa de un impacto positivo en nuestras comunidades. Pues bueno, para mí ha sido un placer que estén con nosotros en este podcast. Me encantaría también leerles en la cajita de comentarios, por favor, coméntenlo, cuál fue su parte favorita de este podcast, qué fue lo que aprendieron o qué se llevaron, eso me encantaría y al equipo también de Exclusivas Tlaxcala saber que esta sección pues está teniendo este eco que nos gustaría de que podamos aprender y juntos seamos ese impacto positivo que deseamos y necesitamos para cuidar y proteger nuestra casa común. Pues para mí ha sido un gusto, muchísimas gracias nuestra Gema, ha sido un placer, este es su espacio cuando guste Gracias, un compartir con gusto. nosotros y pues nos vemos a la siguiente. Adiós. Hasta luego, saludos.